todas y todos. Continuamos con el seminario del día de hoy que ha organizado el Centro de Estudios de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Talca, titulado El trabajo en el proyecto de Constitución. El concreto seminario de hoy es referido a los derechos de libertad sindical. Y en este panel nos vamos a referir al derecho de huelga. Al efecto, son panelistas de este panel los siguientes profesores. El profesor Álvaro Domínguez Montoya, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Concepción. El profesor Francisco Ruiz Sáez, profesor de Derecho del Trabajo y actualmente estudiante del programa de doctorado de la Universidad de los Andes. Y la profesora Pamela Martínez, profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad de Chile. Muchas gracias a la profesora y los profesores que integran este panel. Pues bien, cada uno de los profesores y profesora dispone de 15 minutos para efectuar su presentación. Terminado este periodo, hay una segunda vuelta y en la cual cada uno de ellos dispone de 5 minutos. Por orden alfabéticos, inicia esta presentación el profesor Álvaro Domínguez. Estimado Álvaro, te cedo la palabra. Gracias, Irene, Pamela, Francisco, bueno, todas las personas que están viendo este streaming, y quisiera comenzar dándole las gracias, como siempre, a la Universidad de Talca, al Centras, y a Irene, que en esta oportunidad lo encabeza, dar las gracias por siempre permitirnos estos espacios de discusión, de reflexión, y que caen bastante bien en el contexto en el que estamos. A propósito de un tema que está vinculado derechamente con nuestra disciplina y que largos años ya se llevan discutiendo. Aprendí derecho del trabajo con estas discusiones, ¿ya? El alcance de la huelga y la negociación colectiva en el modelo constitucional, entre otras tantas materias, así que estamos viviendo la historia, ¿ya? Y bueno, comenzar dando las gracias nunca está de más, sobre todo por el esfuerzo que hay detrás de todas las personas que hacen posible estos espacios. Y bueno, me gustaría, en mi caso, entrar a discutir y a problematizar a propósito de las críticas que se plantean a la propuesta que efectúa la Convención, la propuesta constitucional en lo relativo a la huelga. Yo creo que todos y todas hemos sido testigos de esta discusión, como en distintos medios, particularmente de un sector, se objeta el contenido constitucional de la huelga, en cuanto hay una crítica que está enfocada esencialmente a los límites y a la forma en la cual se plantea un nuevo modelo de relaciones laborales, obviamente a partir de lo gravitante que puede ser el ejercicio de este derecho, ¿ya? Y en ese sentido, me gustaría primero comenzar con una reflexión que parte de lo sociolaboral y que tiene que ver con, y que al parecer los laboralistas y las laboralistas olvidamos, en cuanto a la relación que hay entre la huelga y lo jurídico, entre la huelga y el derecho, ¿ya? Esta relación paradojal que se evidencia esencialmente en el etos de la huelga y el etos del derecho, ¿ya? La huelga, en esencia, se asocia y es, ¿ya? Su versión del orden productivo particularmente. Pero por otro lado, el derecho se asume como un contradictor natural, ¿ya? El derecho lo que busca es el orden, la seguridad, la regulación, la limitación, ¿ya? Y por lo tanto, desde ya, obviamente, queda en evidencia el camino al que se han visto obligados a transitar la huelga y el derecho, que ha sido sumamente complejo. Todos sabemos que en su primer encuentro la huelga es sometida a los cánones del derecho de la forma más agresiva, entendiéndose como un delito. Hay una regulación de la misma en cuanto ilícito de carácter penal, para luego transitar en una mejor relación que deriva de la naturaleza transaccional del derecho del trabajo, a ser entendida como una estrella polar, en la medida que es reconocida como un derecho de la más alta jerarquía, como es un derecho fundamental. La pregunta es, o más bien la constatación, de cómo se produce este tránsito en el cual el derecho paga un alto costo por someter finalmente a la huelga a sus cánones. ¿Ya? Estos grilletes de oro de la huelga
al ser entendida como un derecho fundamental, pero como contrapartida también es sometida ya a una racionalidad que es la racionalidad del derecho. ¿Ya? Y esta relación que es paradojal y finalmente cómo entendemos hoy la huelga desde nuestra disciplina, observando tanto modelos comparados como el derecho internacional y la forma en que tanto los tribunales de justicia como la doctrina han entendido la misma, nos hacen entender que los gritos que se plantean en cuanto a crítica al modelo que propone la convención de la huelga pareciera ser, al menos a mi entender, un poco exagerada, ¿ya? En distintas líneas, ¿ya? Porque nos gusta o no, el derecho lo que busca, el derecho al trabajo, en cuanto a su finalidad sociopolítica, no es otro sino que la pacificación del conflicto laboral, ¿ya? Y es someter a la huelga a los cánones del derecho. Pero esos límites tienen cierta racionalidad, ¿ya? Y dentro de esa misma racionalidad aceptada por el derecho, es que se enmarca la propuesta, creo yo, de la convención. Y por lo mismo, creo que la lectura que se plantea no es lógica a la luz de cómo el derecho ha entendido ya desarrollado en la huelga. Y es ahí donde me quiero enfocar a lo menos en 3 o 4 puntos si es que el tiempo alcanza. Y el primero tiene que ver con la objeción que se plantea y que me genera profunda extrañeza, ¿ya? Que tiene que ver con el debate de la polivalencia de la huelga, ¿ya? En el sentido que la objeción frente al proyecto de nueva constitución en relación con la huelga, una de las tantas críticas que se plantea es su independencia de su finalidad contractual, ¿ya? De la huelga, cómo se vincula esencialmente a la negociación colectiva y a su vez también a la obtención de un instrumento colectivo. Y la crítica se plantea que el desligar, desanexar la huelga de la negociación colectiva o de su finalidad contractual va a abrir periodos de inestabilidad social. No habrán periodos de paz social al interior de la empresa, ¿ya? A partir de abrir la huelga a otras posibilidades o satisfacer otros fines o pretensiones. Y me parece que esa lectura o esa objeción en buena medida es tendenciosa. Si nosotros, en primer lugar, observamos los modelos comparados de huelga, la mayoría de los ordenamientos jurídicos reconoce a la huelga fuera de la negociación colectiva, ¿ya? Es un derecho que puede ejercerse en defensa de los intereses económicos, profesionales y sociales de los trabajadores y trabajadoras. Esa es la racionalidad que le ha dado el derecho, ¿ya? Y en este esquema, la postura dominante es entender, como regla general, que la huelga es un derecho fundamental y por lo tanto su ejercicio, por regla general, es lícita. Se expresa bajo distintas modalidades y formas, se expresa con distintos fines y funciones, y eso permite o abre distintas clasificaciones a partir de motivos, objetivos, formas de regulación, características, pero en general todas tienen un fin determinado, que es la alteración del proceso productivo, incluso desde la lógica del derecho civil entendido como el daño lícito como implícito de la huelga a propósito de la alteración del proceso productivo. Y esta amplitud de entender la huelga y de desanexarla en estricto rigor de la negociación colectiva no es extraña incluso a la tradición latinoamericana, ¿ya? Es cosa de visitar Uruguay, Argentina, Brasil, Ecuador, Panamá, México, ¿ya? Reconocen a los trabajadores y trabajadoras y en sus organizaciones, obviamente matices del titular de quien ejerce la huelga, ¿ya? Ahí podemos entrar a discutir quizás más adelante a propósito de cómo se consagra, ¿ya? Que es la determinación de la huelga y cómo ésta se puede expresar fuera de la negociación colectiva. Por lo tanto, no es ninguna anomalía la propuesta constitucional a propósito de desanexar la huelga de la negociación colectiva. Y en la misma línea, en segundo lugar, también me extraña la observación que se plantea, puesto que la propuesta constitucional creo que es concordante con nuestra práctica jurisprudencial, ¿ya? Si uno va a lo menos en los últimos 10 años de la jurisprudencia de los tribunales de justicia, de instancia y superiores, ¿ya? Han tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la legalidad de la huelga fuera de la negociación colectiva arreglada. Y la lectura que plantean es favorable, ¿ya? Y es entender, aceptar dentro, nuevamente, de la racionalidad del derecho, ¿ya? A la huelga como una medida de autotutela legítima, ¿ya? Para reivindicar intereses o representarlos, ¿ya? Fuera del marco de un proceso de negociación colectiva y fuera de la suscripción de un instrumento colectivo, alcanzando incumplimientos contractuales o incumplimiento de la legislación laboral, ¿ya?
Y estos han sido distintas materias que se han pronunciado los tribunales de justicia, en despidos a propósito del absentismo laboral, ausencia, inasistencia, negativa a trabajar, incumplimientos contractuales, juicios de desafuero o incluso sanciones conservativas, ¿ya? Se ha planteado que la huelga se puede expresar legítimamente fuera de la negociación colectiva en cuanto a derecho fundamental, ¿ya? Entonces, extraña profundamente la observación que se plantea también, a lo menos desde la práctica jurisprudencial, ¿ya? Incluso, si nosotros vamos a la comisión de expertos en la aplicación de normas en cuanto a organismos de control e interpretación de la OIT, ¿ya? Que su función es evaluar a partir de los informes que envían distintos países miembros de la OIT, planteó, ¿ya? En el año 2002 una objeción al modelo chileno, ¿ya? Y una de las objeciones que plantea es que las organizaciones sindicales que van a estar encargadas de defender los intereses socioeconómicos y profesionales de los trabajadores deberían poder recurrir a la huelga para apoyar sus posiciones en búsqueda de soluciones o problemáticas, de las problemáticas, perdón, que derivan de las cuestiones asociadas a, y esto es importante para la próxima discusión que viene, cuestiones de política económica y social, y que van a tener consecuencias inmediatas, obviamente, para los trabajadores asociados a cuestiones de empleo, protección social y nivel de vida, incluso entendiendo la legalidad de la huelga cuando ésta es invocada en un contexto de solidaridad, ¿ya? Entonces, si vamos incluso particularmente al modelo chileno y cómo la OIT ha observado cómo se desarrolla en cuanto a las limitaciones de la huelga, nos plantea una lectura distinta a lo que hoy se plantea en cuanto a objeción de la propuesta que se desarrolla por la convención, ¿ya? Y en esa misma línea, en tercer lugar, a propósito de esta objeción de el abrir la huelga a otras finalidades y fuera de la negociación colectiva va a afectar los periodos de paz social al interior de la empresa, ¿ya? Creo que hay que ser cuidadoso también con esa observación, ¿ya? En cuanto a la conflictividad laboral, porque la evidencia nos dice algo muy distinto, ¿ya? La amplitud del derecho a huelga no debería llevar a un aumento de la conflictividad. Por el contrario, es más plausible esperar una disminución de la conflictividad laboral, ¿ya? Y esto tiene que ver por una cuestión bastante sencilla, ¿ya? A mayor poder negociador, mayores van a ser los incentivos para llegar a algún acuerdo en un contexto de conflicto laboral, ¿ya? Si nosotros vemos a Chile en el contexto de la OCDE, Chile, ya todos lo sabemos, cómo se encuentra regulada en general la huelga y la actividad sindical o el desarrollo del conflicto colectivo, ya excesivamente reglamentarista. Y precisamente Chile, en ese contexto, muestra la segunda tasa más alta de conflictividad laboral en los países de la OCDE, solo después de Francia, por las particularidades del modelo francés, ¿ya? Es un país que tiene bajos niveles de afiliación sindical, poca cobertura en la negociación colectiva, ¿ya? Pero con altos niveles de conflictividad. Entonces, no existe una relación, a lo menos causal, que pueda atribuir a mayores niveles ya de permisividad, por decirlo de alguna forma, de la huelga en un contexto normativo que va necesariamente a conllevar directamente ya a aumentar los niveles de conflictividad. Y hay un informe muy bueno del Observatorio de Huelgas de la Universidad Alberto Hurtado que lo plantea así a propósito de estadísticas del Instituto Sindical Europeo, de la OCDE y de ILOSTAT, que a partir del índice de días trabajados perdidos por cada 1000 trabajadores ocupados, evidencia que al final del día la ausencia de ciertos derechos colectivos, como puede ser la negociación de multinivel o bien la amplitud del derecho a huelga, no se traduce en una reducción del conflicto colectivo, sino que muchas veces, como ocurre en Chile, lo estimula, ¿ya? Entonces, esa primera gran objeción creo que no se condice ni con la práctica comparada, ni con el derecho comparado, ni con la práctica resuelta por los tribunales de justicia, ni tampoco desde el punto de vista sociolaboral vinculado a la conflictividad que eventualmente puede conllevar el desarrollar o ampliar los márgenes de la huelga, ¿ya? No sé cómo voy de tiempo. ¿Estoy dentro de los márgenes o...? ¿Sí? Otra cuestión que también creo que es importante y que está asociado a el carácter político de la huelga, ¿ya? Que también se ha objetado con bastante intensidad que la supuesta finalidad política que pueda tener la huelga, más allá o no de lo que uno pueda
desear, ¿ya? Es importante señalar que creo que los organismos de la OIT, ya la Comisión de Expertos de Aplicación de Convenios y Recomendaciones y el Comité de Libertad Sindical, han sostenido que si bien es correcto señalar que las huelgas puramente políticas están excluidas por los principios de libertad sindical, se reconoce en primer lugar la dificultad de efectuar una distinción clara entre lo político y lo realmente sindical. Y que ambas nociones tienen demasiados puntos en común que impide trazar una línea divisoria clara, ¿ya? Y por lo mismo, las políticas adoptadas por un gobierno van a repercutir fuertemente de forma inmediata en los trabajadores o empleadores. Es inevitable a partir del desarrollo en sí de la interacción que entre hay capital y trabajo, ¿ya? Es inevitable. Pero el punto es que la OIT, haciendo esta primera gran observación, y luego de eso plantear de las dificultades de deslindar lo político de lo laboral, señala algunas cuestiones que creo que son relevantes, ¿ya? Que se encuentra protegido por la libertad sindical las huelgas que van a expresar un descontento sobre cuestiones económicas y sociales que van a tener relación con los intereses de los trabajadores en un ámbito amplio, ¿ya? En la misma línea que los intereses profesionales y económicos que los trabajadores y trabajadoras pretendan defender mediante el ejercicio de la huelga, van a abarcar soluciones a cuestiones políticas, económicas y sociales, ¿ya? Y a los problemas que se planteen en la empresa y que van a interesar directamente a los trabajadores, ¿ya? Incluso ha reconocido que se puede recurrir a la huelga frente a problemas derivados de cuestiones políticas, económicas y sociales que tengan obviamente consecuencias en sus miembros y para los trabajadores en general. En particularmente cuestiones de materia de empleo, protección social y niveles de vida en general, ¿ya? Y por lo mismo también la OIT expresamente plantea que los sindicatos deberían poder organizar huelgas de protesta para ejercer una crítica contra la política económica y social del gobierno. Entonces, la lectura que se plantea de una huelga eventualmente ilimitada, o más bien cómo es que el modelo que se plantea en esta propuesta de constitución supera la forma en la cual la OIT ¿ya? Ha planteado la misma, no es correcta, o a lo menos no es completamente cierta, ¿ya? Por tanto, como ya les indiqué, a renglón seguido de indicar la prohibición de la huelga política, señala la complejidad de la misma y cómo al final del día la huelga siempre va a estar vinculado a lo laboral y va a repercutir en otras materias, ¿ya? Por lo que plantear desde ya un cerrojo absoluto frente a lo anterior creo que no es correcto, ¿ya? Ahora, hay que, creo que también recordar que el proyecto constitucional respecto del ejercicio de la función jurisdiccional, ¿ya? Señala que se ejerce conforme a la Constitución y las leyes, y así también a los tratados internacionales sobre derechos humanos, ¿ya? Lo hace así también el artículo 15 de la propuesta, que indica que los derechos y las obligaciones, bueno, cambió ahora, puede ser que me esté equivocando de número, ¿ya? Estableció los tratados internacionales de derechos humanos que se han ratificado y vigentes por Chile, y en general los principios generales del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucionario forman parte integral de esta Constitución y van a gozar de rango constitucional. Una interpretación coherente con lo que así se señala tanto en la Constitución, la lectura que han planteado otros ordenamientos jurídicos, la forma en la cual ha sido interpretado por la OIT, no hacen coherente las objeciones que se plantean al texto constitucional y eventualmente la posibilidad de que aumente la conflictividad social a partir de la misma, ¿ya? Y como última cuestión que creo que es importante a propósito de supuestamente los desarrollos o más bien los límites de la huelga, entender de nuevo que la propuesta que plantea la Constitución es una huelga limitada tampoco es correcta, ¿ya? Y es cosa de ver el texto que se ha aprobado, ¿ya? El artículo 263 letra N indica expresamente que será la ley quien tendrá competencia para regular el derecho a huelga. Después vamos a entrar a la discusión hasta dónde puede o no entrar el legislador en regular este derecho, pero esa es otra discusión, ¿ya? Y la segunda cuestión es que el legislador va a poder establecer limitaciones excepcionales a la huelga en servicios esenciales que afecten la vida, la salud y la seguridad de la población. Y si esta obviamente regulación es desproporcionada, afecta el contenido esencial o es una provisión encubierta, en definitiva, ya va a ser una cuestión que se va a resolver por la Corte Constitucional, ¿ya?
No obstante que el texto es enfático que la huelga no puede prohibirse por el legislador. Entonces, plantear, creo yo, que estamos frente a una huelga más liberal quizás del mundo o sin límites, creo que no es correcto ni a partir de la práctica de los tribunales de justicia, la forma en la cual lo ha entendido el derecho internacional del trabajo, la forma en que lo han entendido incluso otros ordenamientos jurídicos que tienen textos similares como el chileno, como en el caso de Portugal, ¿ya? Podríamos incluso ver los niveles de conflictividad laboral en Portugal, que tienen un texto idéntico y son bastante bajos, la verdad, ¿ya? Y que supuestamente estamos frente a un modelo de huelga ilimitado, creo que no es correcta y en buena medida es tendencioso a la luz de lo que se ha aprobado tanto, o la propuesta que se plantea por la Convención Constitucional y por, en general, la forma en que el derecho ha sometido, ha racionalizado en sus términos, ¿ya? A la huelga. Eso, Irene, espero no haberme pasado ahí con el tiempo. No, muy bien. Muchas gracias, Álvaro, y muy interesante la perspectiva de ver cuál es la conformidad de esta propuesta con los parámetros internacionales y con nuestra experiencia de la doctrina jurisprudencial. Muchas gracias. Cedo la palabra ahora al profesor Francisco Ruiz Sáez. Adelante, Francisco. Muchas gracias, profesora. En primer lugar, tal como señaló Álvaro, agradezco su invitación una vez más y agradezco a través de usted, obviamente, al Centras por todas estas actividades y lo movido que ha sido la discusión doctrinaria también a propósito de la organización de actividades que realiza el propio Centras. Así que, bueno, en cierta medida, junto con Pamela, como habíamos conversado antes, nos estamos repitiendo el plato. En su momento discutimos previo, ¿no es cierto?, a contar con un texto definitivo. Ahora ya desarrollamos esta discusión con el texto en concreto. Muchas de las cosas que pretendía señalar en un inicio, las señaló de manera muy correcta ya Álvaro, así que intentaré reducir ese preámbulo a lo mínimo posible, que dice relación con el fenómeno de la huelga y las distintas perspectivas de análisis o estudio desde las cuales se puede abordar el análisis de la huelga propiamente tal. Y ahí creo que es posible realizar un estudio eventualmente filosófico de la huelga como una manifestación o algún objeto de estudio filosófico. Y se puede seguir la huella de George Sorel, de Walter Benjamin, hasta de Agamben hoy en día y de Derrida, ¿no es cierto?, sobre la relación entre huelga y excepcionalidad, sobre todo en relación a la violencia conservadora del Estado de Derecho, que es más o menos lo que comentaba también Álvaro en relación a que la huelga propiamente tal pareciese ser ese lugar que está en el límite, ¿no es cierto?, en el borde del Estado de Derecho, en donde se manifiesta además la necesidad de conservación, ¿no es cierto?, del propio Estado de Derecho. Me parece importante destacar eso, que se puede estudiar, ¿no es cierto?, desde la filosofía, porque también se puede estudiar desde la sociología, ¿no es cierto?, o desde la historia. En particular en Chile tenemos bastantes autores, sobre todo de la Escuela de la Historia Social, ¿no es cierto?, el profesor Gabriel Salazar, Sergio Grés, ¿no es cierto?, existen otros profesores, Víctor Muñoz, los textos sobre anarquismo, por ejemplo, nutren bastante la posibilidad de estudiar históricamente o la huelga como un fenómeno sociopolítico. En ese sentido, y hacer análisis como el que efectuó Álvaro de manera muy correcta, que tienen que ver, a mi entender, más bien con la eficacia de la norma jurídica que podría regular eventualmente la huelga, o también, digamos, con la forma en que la huelga ha transitado en la historia social, digamos, más allá de lo que hace el derecho. Y precisamente yo creo que es la tercera forma de estudio, que es a la que voy a intentar abocarme, que es una perspectiva netamente jurídica, o más bien lo que puedo comprender como una perspectiva jurídica de análisis del fenómeno de la huelga. Y en ese sentido va a ser importante recordar, ¿no es cierto?, de manera muy breve lo que ya señaló Álvaro, este trayecto tal vez global entre prohibición de huelga, luego de la huelga como un hecho de relevancia jurídica, posteriormente pasar a considerar la huelga un derecho, pero de rango legal, ¿no es cierto?, y actualmente de manera contemporánea considerar a la huelga como un derecho fundamental, que es en ese estadio jurídicamente en donde nos encontramos actualmente, y respecto del cual, ¿no es cierto?, van a derivar toda la serie de consideraciones que podamos hacer sobre la huelga. El estadio actual,
la huelga como un derecho fundamental. Y en ese sentido me parece que la propuesta de constitución con la que contamos efectivamente se hace cargo de muy buena manera hoy en día, ¿no es cierto?, de la regulación de la huelga como un derecho fundamental, una deuda que arrastrábamos hace un tiempo y que gracias a la doctrina, ¿no es cierto?, y a la jurisprudencia se había podido en cierta medida resolver, pero bueno, hoy día ya pareciese, si es que llegase a aprobarse esta constitución, o este proyecto de constitución, no va a ser necesario recurrir a todos esos recovecos, ¿no es cierto?, argumentativos para decir que la huelga es algo así como un derecho fundamental. Una de las cosas que obviamente sobre las que no me voy a pronunciar es sobre el proceso o la característica del proceso mismo de generación de este proyecto de constitución, que es ejemplar, digamos, a nivel global, más allá de ciertas opiniones que puedan tener algunas personas, pero es ejemplar en lo democrático, ¿no es cierto? Elegimos aprobar o rechazar el inicio, ¿no es cierto?, o que se instaure una convención constitucional, en primer lugar, luego elegimos a los convencionales, ¿no es cierto?, tuvimos varias etapas o instancias democráticas, y todo desde el origen, ¿no es cierto?, por el acuerdo de paz suscrito por los presidentes básicamente de los partidos políticos, institucionales, y de nuestro actual presidente, don Gabriel Boric, ¿no es cierto?, que firmó por sí mismo ese acuerdo de paz, y que permitieron, ¿no es cierto?, reformar la Constitución. Pero bueno, específicamente respecto de la huelga. Y ahí yo creo que respecto de la huelga, lo primero a señalar, y ahí sí me atengo, digamos, a lo que dice propiamente la propuesta, ¿no es cierto?, constitucional, hay referencias específicamente a la huelga, a lo menos en el artículo 47, que es el que vamos a comentar probablemente, o sea, sobre el que se centra nuestra discusión. También en el artículo 264, letra N, al que ya hizo referencia Álvaro hace un momento, y en el artículo 297, numeral 4, y 299, número 3, específicamente en este proyecto de constitución. ¿Qué cuestiones sí resuelve el proyecto de constitución? A mi entender, en primer lugar, resuelve la titularidad, o se pronuncia al menos sobre la titularidad de este derecho fundamental. Pero inmediatamente nos plantea un problema. O sea, se asegura la titularidad, ¿no es cierto? Estamos en el artículo 47 de la propuesta de la Constitución, que establece que las trabajadoras y los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, o sea, digamos, damos el paso, ¿no es cierto?, supuestamente, hacia adelante, consideramos ya a los funcionarios públicos, a los trabajadores del sector público, como titulares del derecho a huelga, y además, ¿no es cierto?, del derecho a libertad sindical y a la negociación colectiva, en el numeral primero. Lo primero a señalar, bueno, son dos cuestiones. En primer lugar, se reconoce la titularidad a trabajadores y trabajadoras y organizaciones sindicales. Eso permitiría sostener que efectivamente existe un reconocimiento de titularidad individual y eventualmente colectiva, dependiendo de cómo definamos qué entendemos efectivamente por huelga, o de titularidad individual de ejercicio colectivo, por ejemplo, pero no quedaría, en principio, ¿no es cierto?, limitado el ejercicio del derecho a huelga solamente a las organizaciones sindicales, sino que también podrían ejercer el derecho a huelga, conforme a esta Constitución, los trabajadores y trabajadoras, tanto del sector público como del sector privado. Ahí vienen dos cosas, inmediatamente. Lo primero, resulta que, claro, se considera en este caso, ¿no es cierto?, a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado, pero si continuamos leyendo el mismo precepto, la misma propuesta del artículo 47, resulta que en el resto de los apartados se hace de manera reiterada referencia a los empleadores. Digamos, se regula, ¿no es cierto?, la libertad sindical y el ejercicio del derecho a huelga, efectivamente, pareciese que solo en el sector privado. No hay referencia especial, ¿no es cierto?, o a lo menos de rango constitucional, que refiera específicamente, que es lo que se va a tratar probablemente, ¿no es cierto?, en la siguiente mesa, a los funcionarios públicos, o olvidémonos, ¿no es cierto?, de ese concepto, porque en la Constitución ya los ha pasado, ahora sí, en sentido estricto, a denominar trabajadores del sector público. Trabajadores del sector público. Si continuamos, ¿no es cierto?, analizando el precepto señalado, resulta que una segunda cosa determinada por la propia Constitución son los intereses, lo que podríamos llamar el fin inmediato, ¿no es cierto? Porque ya comentaba también Álvaro, hay un fin inmediato que es reconocible siempre en la huelga, que es la búsqueda de la alteración, ¿no es cierto?, la perturbación, algunos señalan inclusive el daño del empleador. Claro, pero es el fin inmediato, digamos, la huelga siempre va a tener, ¿no es cierto?, esa primera finalidad, pero lo que parece más relevante es la segunda finalidad.
la huelga, en el sentido de que podría hacer algún daño o perturbar la producción, la normal producción, debiese ser ejercida, ¿no es cierto?, por un fin inmediato, o sea, digamos, porque quiero lograr algo. Y en ese sentido, habría que responder ya no solo quiénes, que estaría respondido, pareciese más o menos de manera incompleta o no tan segura, sino que además el qué. El qué, ¿no es cierto? El qué se puede pedir a través de la huelga. Y en ese sentido también está resuelto por la propia Constitución. Señala que en el fondo, ¿quiénes van a ser los que van a definir los intereses, ¿no es cierto?, que se pueden perseguir por la huelga? Son las organizaciones sindicales. E inmediatamente uno se va a hacer la pregunta, pero ¿eran titulares los trabajadores también y trabajadoras? O sea, podrían haber huelgas de trabajadores y trabajadoras que no sean parte de una organización sindical. Pero resulta que, a renglón seguido, se señala que los intereses van a ser definidos por las organizaciones sindicales. ¿Qué ocurre en aquellos casos de empresas, ¿no es cierto?, que no tengan un sindicato, en donde efectivamente trabajadores, como también señalaba Álvaro hace un momento, puedan verse expuestos, ¿no es cierto?, a una situación límite, ¿no es cierto?, en donde deban organizarse y llevar adelante alguna acción colectiva como la huelga. ¿Van a estar legitimados? ¿No están legitimados? ¿Se reconoce? Bueno, eso no está, digamos, de manera explícitamente determinada. Lo que sí señala es que efectivamente son las organizaciones las que determinan los intereses. Comparto con Álvaro lo que acaba de señalar también a propósito de su exposición respecto de la delimitación de los intereses, porque claro, como no establece la Constitución ningún límite, uno con el puro texto constitucional podría evaluar, ¿no es cierto?, la posibilidad de defensión de cualquier tipo de interés, no necesariamente laboral. Pero claro, eso es lo que permite el texto, pero desde un punto de vista más razonable uno podría decir, y por los mismos criterios, ¿no es cierto?, de los órganos de control de la OIT, que deben entenderse restringidos a netamente cuestiones laborales. Y con eso pasamos al segundo punto que me parece a mí relevante. ¿Cuál es el rol del legislador? Bueno, lo último respecto a la titularidad estaba cerrada, dijimos, ¿no es cierto?, en la Constitución o en este proyecto, y excluye expresamente al personal de policía y Fuerzas Armadas. Y esas son las otras dos menciones que hay en el proyecto, ¿no es cierto? Eso está resuelto en la Constitución. Entonces, ¿qué va a hacer el legislador? ¿Qué rol le cabe al legislador en este caso? En primer lugar, hay una prohibición al legislador, que es a su vez prohibir, ¿no es cierto? Está prohibido al legislador prohibir la huelga. De hecho, señala, solo podrá limitarla, ¿no es cierto?, excepcionalmente respecto de lo que consideramos, ¿no es cierto?, servicios esenciales. Y en ese sentido, también de nuevo me aprovecho una vez más de lo que aclaró Álvaro previamente. Efectivamente, el proyecto de Constitución consagra en el artículo 264, letra N, que dice que solo puede ser regulado por la ley, ¿no es cierto?, el régimen legal de la huelga. El régimen legal de la huelga. ¿Por qué eso es importante? Porque resulta que hay cierta parte, ¿no es cierto?, de la doctrina que considera que regular es limitar. Si considerásemos que cualquier regulación es una limitación del derecho a huelga, la otra norma ya habría resuelto esto, digamos, no se podría regular en absoluto la huelga. Pero una interpretación armónica permitiría entender que el legislador sí va a estar facultado para regular en aquellos casos que aquello no implique, ¿no es cierto?, una limitación. Claro, pero les reitero, si entendemos que regular siempre va a ser limitar, entonces quedamos con una norma ineficaz. ¿Qué es lo que podría hacer entonces? Y ahí viene el aporte, ¿no es cierto? Hay dos aspectos que no quedan resueltos por el propio texto constitucional. La respuesta a el qué, ¿no es cierto? Y la respuesta, por ejemplo, al cuándo. El qué refiere específicamente a qué vamos a reconocer como huelga, cuáles van a ser las modalidades de la huelga. En ese sentido, las modalidades de la huelga, o la forma, ¿no es cierto?, en que se lleva adelante la huelga, suponen en primer lugar, y tenemos que darnos cuenta de algo, no se discutió qué es efectivamente una huelga en la convención, ¿no es cierto?, constitucional. Podría ser una discusión que desarrolle el legislador, y ahí definir las modalidades, por ejemplo, haciéndose cargo de una expresión en particular, que es que la huelga sea pacífica. Uno puede decir, claro, establecemos un catálogo de modalidades de huelga y la limitamos a ser una de carácter pacífica, por ejemplo. Eso es decisión del legislador. El cuándo. Podría entonces también el legislador determinar, por ejemplo, tal como ocurre en otros ordenamientos jurídicos, ¿no es cierto?, una institución como el preaviso, la obligación del preaviso de la huelga.
Pero, claro, si consideramos que ese tipo de regulación es una limitación, quedamos fuera. ¿Qué cuestiones además van a ser importantes? Bueno, de regulación por parte del legislador. Y con esto ya concluyo porque creo que me estoy ocupando todo el, todo el tiempo. Tal como se señaló además en el panel anterior, efectivamente tenemos aquí una tarea legislativa. El presidente en particular cuenta con 18 meses, ¿no es cierto?, desde la entrada en vigencia para enviar un proyecto de ley a fin de que se adecúe la legislación laboral conforme a lo dispuesto en el 47, en el artículo 47. Pero hay una cosa de la que vamos a tener que hacernos cargo sí o sí. Por ejemplo, la institución de servicios mínimos con la que contamos actualmente, que es una institución particular. Y resulta que en esa institución en particular tiene cabida la intervención eventual de la Dirección del Trabajo. Y, bueno, volvemos a un artículo anterior, artículo 46, que establece, y ya lo señalaba también el profesor Pereira previamente, la obligación de crear un órgano autónomo. Ya, la primera pregunta, pero esto tiene que ver con otro tema, la primera pregunta va a ser, ¿vamos a tener que crear una especie de nueva Dirección del Trabajo? ¿Habrá que reformar completamente esa ley orgánica para lo menos asegurar su autonomía, ¿no es cierto? Ya no dependiente del ministerio y del gobierno central. Pero aún así, claro, para regular o cambiar la modificación de organización de la Dirección del Trabajo cuenta con un plazo de 24 meses el presidente para enviar el proyecto de ley. Vamos a tener esa diferencia, ¿no es cierto?, de plazo. Tendremos que hacernos cargo en ese momento de aquello, el legislador, básicamente. Y por último, y con esto sí concluyo, a propósito de una cuestión que le señalaba hace un momento respecto de la titularidad del derecho a huelga, y la especial ausencia de cualquier mención de la huelga ejercida respecto de los funcionarios públicos. El artículo 47 refiere, ¿no es cierto?, a que los trabajadores del sector público cuentan, por ejemplo, con la titularidad del derecho a sindicación, lo que va a implicar, me imagino, una modificación respecto de la regulación de las asociaciones, ¿no es cierto?, de funcionarios. O sea, debiesen pasar, me imagino, a denominarse sindicatos. Lo primero que debería preguntar, ahora volviendo al análisis de Álvaro, desde un punto de vista tal vez sociológico o de eficacia de la norma, ¿estarán de acuerdo con aquello los funcionarios? Y en el sentido, por ejemplo, de que estuviesen de acuerdo, resulta que por la propia disposición de este proyecto de constitución, el legislador va a tener que también regular el régimen legal, por ejemplo, de la huelga ejercida por parte de los funcionarios públicos. La pregunta va a ser, ¿dónde? ¿En el estatuto administrativo? ¿Vamos a crear un nuevo tipo de estatuto de los funcionarios públicos? Bueno, va a ser una discusión que va a haber que llevar adelante, ¿no es cierto?, en su momento por parte del legislador. Esas son las cuestiones, sobre todo, profesora Irene, que quería comentarles hoy día de hoy. Profesor Ray, muchas gracias. Muy bien su presentación. Pasamos entonces ahora a la presentación de la profesora Pamela Martínez. Le cedo la palabra a profesora Martínez. Muchas gracias, profesora Irene Rojas, y por ese intermedio también quisiera agradecer la invitación al Centro de Estudios Públicos para participar en este panel, y también con dos grandes laboralistas, jóvenes laboralistas de la nueva camada. Me siento muy honrada por la invitación y por compartir este panel con Francisco y con Álvaro, y muchas gracias al centro y a usted, profesora, por la invitación. Y bueno, quisiera partir, voy a compartir pantalla, traje una pequeña presentación, señalando que, bueno, esto de ser la última, creo que han sido estupendas las presentaciones anteriores, y por lo tanto han abordado prácticamente las cuestiones que yo traía en mi presentación. Entonces voy a tratar de ir complementando, ¿no? Y vamos a ir comentando en ese sentido las presentaciones que han realizado mis dos antecesores. Bueno, esta era la estructura de la presentación, ¿no? De pensar o plantear qué es la huelga, ¿no? La regulación de la huelga, el derecho a huelga en la nueva Constitución, y bueno, finalmente algunas reflexiones, ¿no? Vamos a ver la huelga, ¿no? Yo creo que tenemos que partir por separar y entender lo que planteó en su momento también el profesor Domínguez respecto de que la huelga es un fenómeno, es un hecho que por lo tanto tiene vida propia independiente de la regulación, ¿no? O lo que entendemos por el derecho a huelga. O sea, yo creo que esa es la primera gran distinción. La huelga es histórica, ¿no? Sabemos que hay
hay indicios de huelgas, tanto cuando se construyeron las pirámides en Egipto, en Roma, y este fenómeno aparece en todas las etapas históricas, y como lo he planteado, diríamos, se convierte en un fenómeno de masa o masivo en el sistema capitalista. No obstante lo anterior, superado el sistema capitalista, no sé si eso va a ocurrir en nuestro breve paso por esta tierra, si lo vamos a ver, pero superado el sistema capitalista no tengo dudas que va a mantenerse este fenómeno vigente, ¿no? Y va a ser, es una herramienta que tienen las personas de protesta, ¿no? Es una forma de protesta, así también lo he comprendido. Por lo mismo, cuando aparece como fenómeno en el modo capitalista, va a ser perseguida, liberada, reconocida, ¿no? Como lo planteó en su momento Piero Calamandrei ya por el año 52 en su famoso artículo El derecho constitucional de huelga, a propósito de su lectura del derecho a huelga establecido en la Constitución italiana al respecto, ¿no? Y por lo tanto, diríamos que este estadio, ¿no? Él lo planteaba como un estadio de evolutivo, ¿no? Perseguida, liberada y reconocida. Yo tengo la percepción, a partir de, obviamente, haber podido ver 70 años después de su estupenda triada histórica, ¿no? De que pareciera ser que la huelga está, o la regulación de la huelga, o como se sigue planteando, sigue siendo perseguida, liberada y reconocida. Podemos reconocer diversos estadios de regulación, incluso modelos, diríamos, que reconocen la huelga como un derecho fundamental. Aún ha sido perseguida, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, en el caso español, que hace no más de 2 años atrás, se ha despenalizado a los piquetes a partir del artículo 315 del Código Penal Español. Estaban penalizados los piquetes informativos, y por lo tanto podríamos ver que en un modelo normativo en el cual la huelga estaba reconocida desde el año 78 como derecho fundamental, se mantenía penalizada una de sus dimensiones, la dimensión externa, ¿no? La forma de exteriorizar la huelga en ese modelo. Por lo tanto, teníamos en ese sentido, o se puede visualizar o constatar, que aún es perseguida, aún hay normativas desde el punto de vista de que no es perseguida, pero tampoco reconocida como derecho, y también reconocida como derecho en algunos aspectos. Entonces, podemos encontrar en diversos modelos normativos, o incluso en concretos modelos normativos que la reconocen como derecho fundamental, aún, digamos, esta tirada vigente en ese aspecto. Por lo tanto, sigue siendo un aspecto muy crítico, ¿no? El tema de la huelga como fenómeno en ese sentido. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pretendido el derecho, no? Ha pretendido regularla. Como decía el profesor Domínguez, ha pretendido dominarla. Cosas que en algunos momentos históricos puede tener efecto, ¿no? Pero en otros momentos no lo va a tener, dada la plasticidad y la naturaleza del fenómeno. Yo prefiero mirarla siempre desde el punto de vista de que es un fenómeno. Y por lo tanto es muy difícil que el derecho de alguna manera logre anticiparse a su forma, a su modalidad, a su estructura, y logre, digamos, dominarla. Insisto, en algunas determinadas etapas históricas ha podido lograrlo, en otras no lo ha podido lograr, ¿no? En cuanto a la regulación de la huelga, es importante señalar que rompe con los principios del derecho privado, eso es evidente, porque va a suponer un daño deliberado y reconocido en ese aspecto. Es un daño legítimo. Y por lo tanto, eso obviamente va en contra de todo lo que se ha regulado al respecto. Y en su fase jurídica avanzada es una herramienta sociopolítica, ¿no? Eso también se ha advertido y lo explicó de otra manera el profesor Domínguez. En ese sentido, el derecho a huelga, cuando se va a reconocer, también ha operado el reconocimiento de la limitación, ¿no? Y eso es lo que plantea el profesor Ruay respecto de, una vez reconocida y una vez legislada por medio de mecanismos heteronormativos, lo más probable es que se va a limitar por alguna operación, ya sea la operación conceptual, de limitar su ámbito de aplicación, de limitar sus finalidades, y de limitarla a través de, insisto, la propia conceptualización, ¿no? Muchas veces pareciera ser que conceptualizarla va a significar una operación de restricción. Por ejemplo, la regulación tradicional, que se puede denominar restrictiva, ¿no? Como la cesación colectiva, va a dejar fuera diversas modalidades de huelga, como la huelga de brazos caídos, huelga de ruedas cuadradas, por ejemplo, que es en el norte de Chile, huelgas de celo reglamento, etc. Hay un catálogo de huelgas que hemos logrado identificar
yo diría, enorme, en ese sentido de diversas modalidades de la huelga. Y por otro lado, la regulación tradicional restrictiva lo que va a hacer como operación, va a generar este binomio famoso de huelga legal e ilegal, ¿no? Entonces, por lo tanto, a la huelga que será reconocida por el sistema, cumpliendo con los requisitos, y va a transformar en las otras modalidades en ilegales. Por otro lado, va a estar la mirada amplia, ¿no? Que va a entender la huelga estrictamente como una perturbación de la normalidad de la actividad. Ahora bien, nuevamente vamos a tener que hacer la operación de cuál va a ser ese mecanismo de perturbación o no, digamos, o cuáles elementos de esa perturbación vamos a reconocer. Y en ese sentido, y aquí yo traje los gráficos que comentaba el profesor Domínguez, ¿no? A propósito de que también me hacía la pregunta sobre la conflictividad, ¿no? Investigando al respecto, vi con un índice de derecho a huelga que lo construye al menos Rodrigo Medel y las personas del Centro de Investigación sobre Cohesión y Conflictividad Social, el COES. Y es muy interesante, digamos, aquí están los números, ¿no? Donde el índice es 0, donde no existe reconocimiento al derecho a huelga, y 6 cuando está reconocida sin limitaciones y restricciones, ¿no? Y si nos fijamos, por ejemplo, en el caso de Chile, que está en un índice 3, diríamos, mediano, la conflictividad es alrededor de, o por lo menos, de días sin trabajar de 115,5, ¿no? En virtud, y esa es la fuente que tiene ahí, es el observatorio de huelga. Y si vamos, por ejemplo, a otro modelo que tampoco es tan amplio como el alemán, ¿no? Que es un modelo contractual, pero más bien contractual desde el punto de vista de ramal, la conflictividad es menor. Y si vamos, por ejemplo, a mirar países como España, que tiene, diríamos, un modelo de huelgas como muy similar al que se está reconociendo hoy en la Constitución, vemos que su promedio de días perdidos por efectos del conflicto asciende a 32,1, ¿no? Entonces, pareciera ser que a partir del índice que construye el COES, como también lo planteó el profesor Domínguez, efectivamente, a mayor conflictividad, la conflictividad pareciera ser que no está relacionada con la regulación. Al parecer, ¿no? Y eso tiene mucha lógica, ¿no? Porque estamos señalando que la huelga es un fenómeno, ¿no? Y como fenómeno no depende de la regulación, y por lo tanto, de alguna manera, va a ratificar la tesis de que la huelga, en ese sentido, es independiente de la regulación, y que la pretensión del derecho no es más que aquello. Lo mismo aquí, por ejemplo, en días de trabajo perdidos por cada 1000 trabajadores versus, obviamente, el índice del derecho a huelga, ¿no? A mano izquierda está también esto, está construido por el profesor Medel y del centro del COES. La mayor liberación, ¿no? En ese sentido, aquí, por ejemplo, de 0 a 6 está el Reino Unido, y días perdidos son 20, y por ejemplo, países como Chile está en 115, ¿no? Y por ejemplo, si miramos a España, está en 32. Entonces, nuevamente se constata que no hay una relación entre la conflictividad, la regulación o la liberalización de la huelga, ¿no? Y si seguimos adelante, por ejemplo, que la evidencia muestra, obviamente, que la regulación no es sinónimo de mayor conflictividad necesariamente, ¿no? Y a mayor reconocimiento podría eventualmente disminuir. Esa es una hipótesis, ¿no? Ahora bien, si nos fijamos en la regulación de la huelga y en el informe de huelgas del 2021 del COES y de la Universidad Alberto Hurtado, si nos vemos bien, aquí define la huelga legal y la huelga extralegal. Y se dan cuenta, la huelga extralegal supera hoy en Chile, hoy con la actual regulación, que es completamente prohibitiva, no tenemos que señalarlo, la huelga actual, el derecho a huelga hoy día se discute si está reconocida constitucionalmente, al menos sí podemos constatar que está prohibida para determinados sectores productivos y para los funcionarios públicos, es decir, y sectores de utilidad pública. Por otro lado, va a estar prohibida a los funcionarios, va a constituir, en el caso de los funcionarios públicos, por la vía del Estatuto Administrativo y el Estatuto de Funcionarios Municipales, administración centralizada y administración descentralizada, constituye una falta a los deberes funcionarios, está prohibido el derecho de sindicación. Por otro lado está el artículo 11 de la Ley de Seguridad Interior del Estado, también, que la puede elevar a categoría de delito. Y por otro lado, a nivel del sector privado va a estar reconocida expresamente en el proceso de negociación colectiva arreglada, ¿no? Una modalidad de la negociación en ese sentido. Y como lo podemos ver aquí, en algunos momentos la huelga extralegal, con este modelo normativo completamente prohibitivo, ¿no?, ha superado a las huelgas legales. ¿Está?
tenemos también ahí, ¿no? Hay una discordancia entre una regulación restrictiva versus que igual hay una, se salta. Por ejemplo, el número de huelgas por sector y legalidad, aquí tenemos también, que se fijan, ¿no? Que en algún momento hay una bajada enorme en el 2020 a propósito de la pandemia, pero si vamos viendo la cantidad de huelgas, fíjense ustedes, los funcionarios públicos que se supone que la tienen prohibida a nivel constitucional, que podría su huelga eventualmente constituir delito, la ejercen y la ejercitan bastante, y también hay un alto índice de huelgas extralegales. Así le llaman en el COES, extralegales, diríamos ilegales en el lenguaje estrictamente jurídico. Pero ahora yo creo que es un dato muy interesante, que es los trabajadores comprometidos, que el otro caso es el número de huelgas, versus ahora cuántos trabajadores están comprometidos en la huelga, si es legal o extralegal. Todos estos datos son del COES. Y si ustedes se fijan, la huelga legal, el número de trabajadores es muy menor respecto de la cantidad de trabajadores comprometidos en la huelga extralegal. O sea, hoy podríamos señalar, más que la huelga extralegal, diríamos la huelga ilegal, porque esa debería ser la conceptualización más técnica, jurídica, está presente mucho más la huelga ilegal que la huelga legal. O sea, la cantidad de trabajadores es muy superior versus la huelga legal, ¿no? Es decir, dentro del proceso de negociación colectiva arreglada. Ahora, por ejemplo, aquí se ve la variación mensual, ¿no? Por lo menos durante todo el 2020, tenemos, ¿no? Aquí, por ejemplo, privado extralegal muy alta versus privado legal y público, ¿no? De la cantidad de huelga y los porcentajes de huelga en virtud del mes y la legalidad, ¿no? O sea, siempre hoy día la huelga, que diríamos ilegal, o como denomina el COES, extralegal, pareciera ser que está predominando en ese sentido. Los promedios de días perdidos, y aquí esto es muy interesante también, ¿no? En tanto que en la huelga, diríamos legal, reglada dentro de la negociación colectiva, el día promedio de días perdidos va a ser de 12.4, versus que los promedios de días perdidos en huelgas extralegales o ilegales, no diríamos técnicamente, y del sector público, el promedio de días perdidos es menor. Y por lo tanto, reafirma de algún modo la tesis inicial, es decir, a mayor liberación de la huelga, pareciera ser que baja la conflictividad, y lo podemos constatar a partir de los días perdidos que señala el COES. En otro lado, y sí, también aquí hay otro punto, ¿no? Se ha señalado que esta regulación del derecho a huelga afectaría a la MIPE o a la pequeña y mediana empresa, ¿no? ¿Cómo va a enfrentar la huelga este tipo de empresas versus la gran empresa o la mediana? Y aquí en el informe del COES 2021, que es el último, el porcentaje de huelga según tamaño es considerablemente superior respecto de la gran empresa versus que de la pequeña empresa. Si uno mira los datos, es mucho menor la afectación de la huelga en las pequeñas empresas que en la mediana, y en general va a estar presente el conflicto en la gran empresa. Eso también para ir desmitificando cosas. Creo que repetí repetí la figura. Pues bien, hecha esa, bueno, revisado los datos, ¿no? El profesor Domínguez los tenía ahí, digamos, en su memoria, revisaba los datos y haciéndose cruces, se podría decir, ¿no? Se podría afirmar que, dada lo que se ha constatado por las otras ciencias sociales, pareciera ser que la tesis más acertada es decir que la regulación de la huelga no tiene nada que ver con los niveles o los índices de conflictividad. Y eso tiene mucho que ver, insisto, con que la huelga es un fenómeno que, llegada la hora de ejercitarla, no va a importar muchísimo si tengo el derecho o no, sino que es una forma de protesta y se va a ejercitar igual, ¿no? Tenemos esa experiencia y por lo tanto no va a afectar, pienso yo, una regulación más liberal o no en el ejercicio del derecho a huelga, la conflictividad. Ahora bien, el derecho a huelga en la nueva Constitución, ¿no? lo que se ha planteado respecto a los problemas, se va a garantizar el derecho a huelga tanto a trabajadores y trabajadoras y organizaciones sindicales, ¿no? Lo que aquí se está proponiendo por parte del constituyente va a ser lo que se denomina teóricamente la huelga de titularidad orgánica o inorgánica. Es decir, tanto trabajadores organizados ad hoc y las organizaciones sociales van a ser titulares del derecho. El problema o la pregunta que se nos plantea ahora a propósito de lo que señalaba el profesor Ruay respecto de la
el rol del legislador, ¿no? En este caso podría tener un rol el legislador, por ejemplo, regular los famosos comités de huelga. Habría que generar alguna estructura, ¿no?, que le diera orgánica a la huelga inorgánica. No sé si me explico, ¿no? Es decir, trabajadores y trabajadoras de ad hoc, me imagino, sin regulación, van a generar una estructura, un vocero, un representante o algo, que es alguien que se enfrente a la negociación eventualmente que provoca la huelga, ¿no? La huelga finalmente es la antesala de una negociación. Tampoco podemos perder de vista aquello. Toda huelga parte con un pliego de peticiones, al menos así ha sido la práctica histórica. Y por lo tanto va a tener poder el legislador en ese caso, por ejemplo, regular, a ver cómo se tendrá que dar, cuál va a ser la responsabilidad o no de estos comités, cómo se van a estructurar, etcétera, ¿no? Y por otro lado, bueno, las organizaciones sindicales ya lo tenemos claro. La otra cuestión, ¿no?, respecto de las finalidades o el objeto de la huelga, respecto a los intereses y la procedencia, ¿no?, de la huelga política. Y en ese sentido hay que señalar bien claramente, ¿no?, la huelga política como tal no está prohibida, ¿no? O la puramente política podría señalarse que podría estar prohibida, porque podría no estar aceptada por el comité. Yo diría que a nivel teórico la única huelga que estaría no siendo aceptada va a ser la famosa huelga insurreccional, ¿no? Esa pareciera ser que la huelga es la única huelga que podría ser prohibida por el legislador o el constituyente. El punto es el siguiente, que una huelga insurreccional, si es efectiva, va a cambiar el orden normativo y por lo tanto va a ser, digamos, la antesala de un cambio de modelo normativo. Y en ese sentido, regularla o prohibirla, yo no sé qué tanta efectividad vaya a tener, ¿no? Por otro lado, respecto de la huelga política o la huelga fuera del ámbito de la empresa, quisiera señalar, al menos, respecto a las finalidades que ha dicho el Comité de Libertad Sindical, no ahora en abstracto, sino en concretos casos que han ocurrido en Chile. Por ejemplo, en el caso número 1309 del año 1984, a propósito de las huelgas de protestas que se iniciaron los años 80, ¿no? Bueno, producto del descontento, las famosas jornadas de protesta que se inician también convocadas en esa época por Manuel Busto, Rodolfo Seguel, a través de la Coordinadora Nacional Sindical. A este respecto, el comité señaló lo siguiente, ¿no? Dice, es útil recordar que las organizaciones sindicales deberían tener la posibilidad de recurrir a huelgas de protesta, en particular con miras a ejercer una crítica respecto a la política económica y social de los gobiernos. Eso lo dijo respecto de Chile el año 84. O sea, de eso ha sido bien concreto en ese sentido. Por otro lado, por ejemplo, hay un caso reciente que es del año 2014, en el cual también el comité va a señalar lo siguiente. Los intereses profesionales y económicos que los trabajadores defienden mediante el derecho a huelga abarcan no solo la obtención de mejoras de condiciones de trabajo, las reivindicaciones colectivas de orden profesional, sino que engloban también la búsqueda de soluciones a las cuestiones de política económica y social y a los problemas que se plantean en la empresa y que interesan directamente a los trabajadores. Y esto se plantea a propósito del caso de 1963 del año 2014. O sea, estamos hablando de hace 6 años atrás, el comité se seguía pronunciando en la misma línea. Por lo tanto, que las organizaciones sindicales definan el ámbito de intereses está completamente acertado conforme al regulador internacional que hay respecto al derecho a huelga, que es el Comité de Libertad Sindical, porque también hay que plantear aquello, ¿no? El regulador, hasta ahora que conocemos, es el Comité de Libertad Sindical por la vía de su jurisprudencia y el análisis de sus casos. Dado que la OIT expresamente no reconoce el derecho a huelga ni en el convenio 87 ni en el 98, no obstante se deriva del artículo 3 y el 10 del convenio 87, y por otro lado está reconocido en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 8, letra 1.1, letra D, que reconoce el derecho a huelga, pero con una limitación, ¿no? Habla de conforme a la legislación de cada país, por lo tanto no va a generar un reconocimiento, diríamos, supranacional, sino que lo va a reconducir a los límites de lo que podemos conocer el Estado-Nación, ¿no? Y por lo tanto, la doctrina, ¿no?, certificada a nivel internacional va a ser la OIT, y en ese sentido lo ha señalado estrictamente. Por otra parte, están los casos, digamos, de la huelga estrictamente, o huelga política, ¿no? Un caso muy famoso que se dio a propósito en España, ¿no? Y que se convocó una gran huelga general por parte de comisiones obreras y de UGT, la Unión General de Trabajadores, en tanto cuando España, ya por el año 2004, gobernada por José María Aznar,
declara la huelga, perdón, declara la guerra a Irak en conjunto con Estados Unidos y con Inglaterra, una invasión de fuera del marco internacional, ¿no? Muy similar a lo que está ocurriendo ahora con la guerra de Ucrania, pero esta vez por parte de Occidente. Y en aquel momento, las patronales deciden recurrir al Tribunal Constitucional señalando que esa huelga era completamente era inconstitucional, ¿no? Bueno, el Tribunal Constitucional español señaló a su respecto que esa huelga es legítima, dado que una guerra, por ejemplo, afecta a los intereses de los trabajadores, como clase, ¿no? Y por lo tanto la declaró legítima. Entonces, la línea divisoria entre qué objeto de huelga o qué finalidad es legítima está dada claramente ya a nivel internacional por lo que el ámbito que le afecte a los trabajadores. Si esa cuestión es política y le afecta a los trabajadores, bueno, es una huelga que está dentro del marco del ejercicio del derecho humano fundamental. Y por otro lado, va a señalar que la ley no puede prohibir la huelga, cosa que incluso si no lo hubiese dicho expresamente, era evidente que también no se puede prohibir el ejercicio del derecho a huelga, así también se ha señalado a nivel internacional. Y la limitación que siempre se ha advertido, ¿no? Y aquí también estamos dentro de lo que decía el profesor Rubay, ¿cuál va a ser el rol del legislador? Yo creo que el gran rol del legislador en este caso va a ser regular la huelga de los servicios esenciales. O sea, es evidente que la regulación admisible en ese aspecto va a ser la regulación en los servicios esenciales, los servicios mínimos, etc. Ahora bien, la pregunta es la siguiente, respecto de lo que también planteaba el profesor Roay y el famoso artículo 264, dado que, de alguna manera, esta regulación va a limitar el ejercicio del derecho a huelga, en tanto que la conduce a la heteronorma. Y por lo tanto, la pregunta o la interrogante, al menos que yo tengo, es ¿cuánto espacio para la autorregulación deja en ese sentido la nueva propuesta de constitución? Dado que perfectamente hoy día, por ejemplo, en las huelgas extralegales que le llama el COES, a nivel del sector público, el sector público hoy día se autorregula, ¿no? O a propósito, cuando van a huelga, los funcionarios de la salud no generan turnos éticos, ¿no? Esos turnos éticos finalmente es una forma de autorregulación. O unos servicios mínimos, también, como le llamamos. Por otro lado, también está este tema del plazo que vamos a ver si se va a cumplir de acondicionar la legislación, dado que a propósito de la legislación que se está planteando en la nueva Constitución, eso va a requerir de el libro cuarto relacionado con la regulación de la huelga. Tengo la percepción de que muchas de sus normas van a quedar derogadas tácitamente, o al menos vamos a poder recurrir contra ellas vía aplicabilidad, ¿no? Porque van a ser contrarias a la regulación constitucional. Ahora bien, respecto de las reflexiones finales, y con esto voy terminando, yo diría que esta es una regulación tradicional y conservadora en materia de huelga. Primero por lo que les estoy planteando, en el sentido de que reconduce su regulación a la ley y queda interrogante sobre la posibilidad de la autorregulación, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en Italia. Por otro lado, amplía los objetos protegidos. Yo esto lo desarrollé en texto sobre la huelga, un derecho social, ¿no? De ampliar la titularidad más allá de las personas trabajadoras, ¿no? De los trabajadores y trabajadoras, en el sentido de que debería haberse reconocido a las personas. Si realmente hubiese innovado la Convención Constitucional, debió haber ampliado este derecho y haber pasado de la fase estrictamente laboral a una fase de reconocimiento de la huelga como derecho social. ¿Me refiero a qué? Por ejemplo, al reconocimiento de la huelga de los estudiantes, la huelga de los cuidados, etc. Hay diversos tipos de huelgas, la huelga de hambre, etc., que se podría haber ampliado los titulares de su ejercicio y no haberlos reducido solo al reconocimiento estricto de trabajadores, trabajadoras y organizaciones sindicales. Pienso que en ese sentido es tradicional conservadora la regulación, y bueno, como la otra crítica que les planteaba es que se remite a la ley y por lo tanto queda fuera la autorregulación, y por otro lado queda en duda, por ejemplo, la posibilidad de que sean las organizaciones sindicales vía el ejercicio de la autonomía colectiva y vía convenios colectivos pudieran eventualmente generar regulaciones a este respecto, como por ejemplo la suspensión del ejercicio del derecho a huelga, en ese sentido, a propósito de las huelgas novatorias, ¿no? Es decir, otorgarle a los convenios colectivos la eficacia de acuerdos de paz, ¿no? A los acuerdos de paz, finalmente el convenio colectivo para que tenga naturaleza de convenio de paz, requiere necesariamente, obviamente, el cese de hostilidades, y ese cese de hostilidades podría regularse por el propio convenio, es decir, la suspensión temporal del ejercicio de la huelga, respecto, obviamente, del contenido del convenio, es decir, que se pudiera regular lo que se denomina a nivel comparado las huelgas novatorias.
El punto, claramente, el punto es que eso tampoco nos va a quedar tan claro, ¿no? Por otro lado, creo que es una crítica más desde el punto de vista de género, ¿no? Introduce el concepto de persona trabajadora diferenciado, no solo para efectos de, habla el artículo 46 de persona trabajadora, y es decir, introduce una cláusula de género neutra en el ámbito laboral solo para efectos de temáticas de cuidado y conciliación de la vida familiar. No obstante, podría haberse uniformado aquello, ¿no? Y se hace esta distinción, es decir, se introduce cláusulas de género neutro para una determinada y concreta materia, no obstante lo anterior, podría haberse introducido este concepto también en el ámbito colectivo y no haber hecho esta distinción binaria, siendo que ya había avanzado en eso en el artículo anterior. Obviamente que desde mi punto de vista creo que un avance respecto al modelo actual completamente restrictivo. No obstante, ya sabemos que se ejercita la huelga fuera del ámbito de la empresa y hay ejercicio, ¿no? Fuera del ámbito regulatorio y de la regulación histórica en este ámbito. Por lo tanto, efectivamente es un avance, ¿no? Yo señalo que es conservadora, en tanto podría haber sido innovadora y haber estado en la punta de lanza de la regulación de esta materia a nivel internacional. En ese sentido, más bien lo que se remite es a reproducir modelos normativos que en el ámbito internacional se reconoce como polivalente, ¿no? Es decir, la huelga como un instrumento de una clase social determinada, en este caso la clase trabajadora. Podríamos haber avanzado la huelga como un derecho social, sí, bueno, pero ahí quedó a medio camino, en ese sentido pienso. Y por otro lado, obviamente se va a reconocer, y la huelga es un instrumento esencial para el cumplimiento de los fines del Estado social y democrático de derecho. Pues bien, aquí termino para no alargarme más, no sé si estuve dentro de los tiempos al respecto. Pasaste un poquito, pero hubo compensación porque Francisco estuvo al límite. Yo no te tema, pero bueno, en todo caso, los tres panelistas disponen de 5 minutos adicionales, tanto para completar la ponencia como para observar las presentaciones de sus compañeros. En el mismo orden que efectuamos las presentaciones, cedo la palabra al profesor Domínguez. Gracias, Irene. Bueno, yo tengo más que complementaciones a lo que señalé o de lo que expuso Francisco y Pamela. Son preguntas, o una pregunta en particular que siempre me ha llamado la atención, o que me ha llamado la atención del texto y que tiene que ver con la dualidad de los sujetos, ¿ya? Reconoce la titularidad de los trabajadores y trabajadoras, y por otro lado reconoce la titularidad de las organizaciones sindicales. Entonces, ¿cómo dar lectura a la anterior a partir precisamente de eventualmente entender que puede a su vez discutirse de un modelo de huelga inorgánico? ¿Ya? A mí particularmente, yo creo en el sindicato como el canalizador del conflicto y organizador del conflicto colectivo, pero es una postura personal. ¿Ya? A propósito del contexto de la huelga laboral. Entonces, tengo la duda ahí si eventualmente abrir la posibilidad a un modelo inorgánico de huelga en el contexto de fragmentación sindical podría ser adecuado o no. Y en ese sentido, si es que Pamela, porque particularmente lo abordó Pamela, ¿qué alternativas cree que podrían ser como coherentes en esa línea? Más que nada una duda o problematización de cómo se va a abrir ese debate, que creo que es lo único que tengo como observación de lo que se planteó acá en el panel, porque pareciera ser que estamos como en una misma línea de la lectura de la racionalidad misma de la propuesta la propuesta de nueva constitución, en el sentido de entender, y como lo dijo Pamela, que es conservadora en estricto rigor la propuesta que se hace. Es innovadora, pero a su vez también es conservadora, innovadora a partir de lo que tenemos, pero conservadora en general, porque igualmente hay una reconducción a la ley. Entonces, esa duda, no sé si Pamela podría desarrollarlo ahí, creo que podría ser interesante, así podemos entrar a discutir en esa línea. Eso solamente, Irene. Bien, si quieres reservamos la respuesta de Pamela a posteriori para mantener el orden señalado. ¿Te parece, Álvaro? Sí, claro, no hay problema. Vale. Le cedo la palabra al profesor Francisco Ray. Dispone de los 5 minutos. Perfecto, muchas gracias. Yo voy a complementar, a diferencia de Álvaro. Yo creo que hay un punto que se nos va y que yo creo lo central acá.
A propósito también de la revisión o la mención jurisprudencial que hizo Álvaro sobre la consagración o el reconocimiento en nuestra cultura jurídica de la huelga como un derecho fundamental. Alguien de quien nos hemos olvidado hablar hoy día, yo creo que son los jueces laborales, en particular. Y cuál va a ser el rol del judicial, ¿no es cierto?, ante esta reforma constitucional. Obviamente es muy avanzado intentar especular algo respecto a cuál va a ser el rol, porque ni siquiera te contamos con la regulación específica, si es que alguna regulación va a haber, respecto de la huelga. Pero por lo menos contarán, ¿no es cierto?, con un elemento, una disposición normativa base ya considerada como derecho fundamental. Pero lo que sí creo que genera un peligro, tanto para trabajadores como empleadores, o para la propia administración del Estado, por la ausencia de su regulación constitucional, ¿no es cierto?, refiere a cuál es la cautela o cuáles son las formas de actuar jurídicamente de un punto de vista o de manera válida, ¿no es cierto?, del mundo del derecho, frente a un evento como la huelga. Porque resulta que si aún así consideramos como la posibilidad de establecer una huelga inorgánica, y por ejemplo, establecer que el legislador eventualmente al momento de regular la huelga, ¿no es cierto?, o al momento, de hecho hay una expresión distinta a la que utiliza, si no me equivoco, la norma, que dice que establece el régimen jurídico. Eso dice el artículo 264, letra M. El régimen jurídico aplicable en materia laboral, sindical y de la huelga y la negociación colectiva. Bueno, al momento, por ejemplo, de establecer eso ya a nivel legal, la primera discusión obviamente va a recaer sobre, y yo creo que aquí vamos a tener la huelga antes de la regulación legal, de qué manera el legislador en su momento va a llevar esto adelante respecto del sector público, respecto de los trabajadores del sector público. Pero y respecto del sector privado, que sabemos que es lo que menos regula el proyecto de constitución, surge este otro problema, porque claro, podemos reconocer que los intereses, ¿no es cierto?, no están definidos. O sea, ni siquiera dice el propio proyecto de la Constitución que sean intereses laborales. Siempre se agradece la buena fe, obviamente, de todos, de decir que son los intereses laborales, en fin. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos el año pasado, en una opinión consultiva de 5 de mayo, señaló específicamente que habían tres categorías de intereses, ¿no es cierto?, que son, en primer lugar, las de naturaleza laboral, que buscan mejorar las condiciones de trabajo, la vida de los trabajadores, y las trabajadoras, las de naturaleza sindical, que permiten las reivindicaciones colectivas de las organizaciones sindicales, y las que impugnan políticas públicas que estuviesen relacionadas con materia laboral. Bueno, esos elementos los va a tener que otorgar eventualmente el legislador, y ahí yo sí creo que el legislador puede regular, en ese sentido, determinar el régimen jurídico, y que esa regulación no es una limitación, necesariamente. De lo contrario, igual podría sostenerse, y podría, ¿no es cierto?, esclarecerme su postura la profesora Pamela, inclusive que tenemos una norma constitucional, eventualmente inconstitucional, porque cualquier regulación del régimen legal, ¿no es cierto?, establecer el régimen legal, podría ser equivalente a una limitación. Pero por último, y con esto sí concluyo, creo que, claro, establecer de esta manera y comprender así de amplio, ¿no es cierto?, los intereses, y hay que de alguna forma solucionar esto de que los intereses lo define el sindicato y no los propios trabajadores, va a plantear un problema de incertidumbre a los propios trabajadores. O sea, tomar la decisión de cuándo, por ejemplo, llevar a cabo una huelga, o cuándo estás legitimado por el ordenamiento jurídico, para, en la versión más clásica, ¿no es cierto?, cesar de elaborar, paralizar las funciones, o realizar otro tipo de manifestación de la huelga, de brazos caídos, en fin, deja desprotegido a los trabajadores también en la medida en que no pueden proyectar, ¿no es cierto?, tampoco en qué circunstancias van a estar actuando legítimamente. En ese sentido, y más aún si cambiamos la Constitución para establecer nuevos órganos democráticos y de representación democrática, me parece que el legislador sí tiene una gran tarea que cumplir en relación a la determinación del régimen jurídico, tal como lo señala el propio proyecto de Constitución, de la huelga en ese sentido, y eso va a otorgar garantías, en primer lugar, a los trabajadores para saber en qué momento y qué oportunidad, de qué manera van a poder llevar adelante la huelga, y también a los empleadores. De lo contrario, e inclusive podría, ¿no es cierto?, uno podría señalar, podría el legislador o el presidente eventualmente no enviar ningún proyecto. Bueno, eso va a ser, como señalaba también Álvaro hace un momento, va a ser eventualmente regulado por la Corte Constitucional, tal vez de una forma similar a lo que ocurrió
en España, ¿no es cierto?, que tenemos una sentencia que es más o menos la referencia obligatoria del régimen de la huelga. Eso quería añadir, profesora Irene. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Francisco. Cedo la palabra a la profesora Pamela Martínez, que además tiene una pregunta planteada por el profesor Domínguez. Sí, voy a tratar de ir haciéndome cargo una a una. Quisiera empezar por referirme al concepto que entregó el profesor Francisco respecto de la huelga pacífica. Así se podría establecer, digamos, la huelga con apellido. ¿Hasta qué punto ese concepto no es un oxímoron? Dado que la huelga es por esencia, diría yo, mi opinión, ¿no? O al menos lo que yo, o como lo plantea Benjamin también, ¿no? Es violencia, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Es un momento de violencia, no es un momento de paz. Y por lo tanto una huelga en sí misma no, creo que intrínsecamente no es violencia, o sea, es violenta, es un ejercicio legítimo de la violencia, de hecho, dentro de su núcleo central, es el causar el daño a una contraparte, y por lo tanto no se daña si no es a partir de ejercitar, obviamente, una violencia. Y por lo tanto, tengo la duda yo respecto de si es posible, ¿no?, determinar una huelga pacífica y no vaciarla completamente de su contenido esencial. Eso por un lado. Por el otro lado, se plantea el tema de la titularidad en el sector público y los sindicatos. Yo creo que no va a ser contradictoria la regulación de las asociaciones de funcionarios tal como están, dado que van a mantener su legitimidad en el derecho a asociación que sigue reconocido en el actual texto, y la posibilidad que puedan formar sindicatos. No sé si me explico. Creo que podemos tener, en un sentido, digamos, grandes sindicatos de trabajadores públicos versus también asociaciones de funcionarios. Creo que no va a ser, no van a chocar en ese sentido, dado que van a poder ejercer derechos de los que son titulares los sindicatos versus lo que las asociaciones de funcionarios van a mantener, digamos, ese ámbito concreto y restringido de ejercicio, ¿no?, como ha sido hasta ahora. ¿Ah? La pregunta va a ser si se van a mudar los trabajadores públicos hacia la formación de sindicatos o no, dado que también, y ahí está el otro punto, van a querer o no establecer una regulación, porque hasta ahora, obviamente, incluso con una regulación negativa o prohibitiva, han ejercido libremente su derecho a huelga. Entonces, ¿qué incentivo habría de regularla si incluso en un marco normativo prohibitivo la han ejercido libremente, la han autorregulado, etc., ¿no? Ahora bien, lo que me plantea el profesor Domínguez respecto de la conservadora respecto de la ley, podría no ser conservadora en tanto la ley podría autorizar la autorregulación. Podría la ley establecer un marco, decir, bueno, aquellas cuestiones que no regule se podrán autorregular por parte de los sindicatos o incluso reconducir ciertas regulaciones por la vía de la autonomía colectiva y por la vía del convenio colectivo. Bueno, así ocurre, por ejemplo, respecto de los pactos interconfederales del País Vasco. Había una norma en el modelo normativo español que autorizaba o establecía, por ejemplo, mecanismos de conciliación obligatoria antes de que se pudiera ejecutar la huelga. Dicha norma fue criticada por la doctrina en su momento y se señaló, mire, esto es inconstitucional, dado que restringe o limita el ejercicio del derecho a huelga más allá de los servicios esenciales para la comunidad, y se elimina esa norma, en ese sentido se deroga, y posteriormente en estos pactos interconfederales se establece por la vía del convenio colectivo, se establece por la vía del convenio colectivo y de la autonomía colectiva la obligación de los sindicatos de establecer mecanismos de mediación obligatoria. Entonces, finalmente, claro, y en ese sentido quedó la doctrina conteste, en el sentido de que eran los propios sindicatos que estaban regulando su ejercicio de su derecho a huelga. Yo creo que esa es una dimensión que no la hemos pensado también, dado nuestro restrictivo modelo normativo, dado que aún no sabemos cómo se van a comportar los sindicatos, si se van a fortalecer, el conflicto que va a haber entre sindicatos de empresas ya constituidos y los sindicatos que se van a constituir, muy parecido a lo que, al proceso que estamos viviendo ahora, ¿no?, entre poder constituyente y poder constituido, ¿no? Hay una competencia allí. Yo creo que ese debate va a establecerse también dentro del movimiento sindical. Vamos a tener un poder sindical constituido a través de estos mini sindicatos de empresa versus sindicatos que se van a poder
constituir ahora, en su pleno ejercicio de su libertad sindical, por rama, por sector, por actividad, por categoría profesional, etcétera. Vamos a tener diversidades en ese sentido y quizás sindicatos mucho más potentes que los de empresas. ¿Cómo van a conversar? ¿Cómo va a conversar en sí mismo el movimiento sindical en ese sentido? Creo que en ese aspecto, creo que la autonomía colectiva puede jugar un rol respecto de cómo se puede regular el ejercicio de huelga. Y por otro lado, el rol del Poder Judicial yo creo que va a ser el que es general en todos los países, ¿no? Un rol conservador, porque principalmente, y es lo que uno puede visualizar a partir del modelo español, que ya tiene reconocido hace 40 años el derecho a huelga como derecho fundamental, porque van a introducir lo más seguro, ¿no? Las tesis famosas del abuso del derecho, es decir, cuál es el daño admisible, es decir, cuánta violencia, ¿no? Y cuál va a ser el efecto de esa violencia en ese aspecto, ¿no? Es decir, si hay que dañar la producción o la productividad, por ejemplo, ahí va a haber un debate. Y por otro lado, se pueden digamos, instalar tesis del ámbito de la responsabilidad civil, tanto de los sindicatos como de los convocantes a la huelga, que también ha sido un instrumento. Digamos que en el año 2016, el Tribunal Constitucional Español validó las tesis de responsabilidad civil, ¿no? Cuando estaba de presidente, el profesor Francisco Pérez de los Cobos, ¿no? Que fue redactor de esas sentencias famosas en 2016, que introdujo las tesis de responsabilidad civil para efectos del ejercicio del derecho a huelga. Entonces, yo creo que el rol del Poder Judicial está súper claro, ¿no? Va a limitarlo y va a introducir estas categorías para efectos de medir. Lo que sí no puede hacer, va a hacer una limitación ex post, ¿no? Va a limitar los efectos, es decir, obviamente no puede limitar el ejercicio, pero sí va a limitar los efectos. Creo que eso es, no sé, y no me quiero alargar más para no quitarle tiempo a mis compañeros de panel. Irene, solamente una observación. Adelante. No, cuando me refería a la pregunta respecto a la modalidad de la huelga orgánica, el debate lo entiendo, el que plantea Pamela, de hecho va a ser lo que va a venir después, y creo que va a venir dado más que por la práctica sindical, ¿ya? Y por la discusión interna orgánica del movimiento sindical, ya que al final creo que es lo que va a determinar o no en buena medida cómo vamos a entender el derecho sindical de aquí en adelante. Pero la pregunta está asociada más que nada a la posibilidad de que el titular de la huelga igualmente recae directamente en los trabajadores. Si es posible o no autoconvocar y ejercer la huelga al margen de la organización sindical. Esa era la pregunta. ¿Y cómo se va a estructurar lo anterior? ¿Ya? Y esa es la duda que finalmente es la que me genera. ¿Cómo se va a entender o organizar esa dinámica? ¿Ya? Más allá de que finalmente la discusión de fondo va a ser cómo vamos a entender el sindicalismo. No sé si estimas que... Adelante. Sí, o sea, efectivamente, la huelga contra el sindicato, ¿no? Finalmente es eso, ¿no? La huelga contra el sindicato. Ejemplo, el sindicato es amarillo, está negociando contra los trabajadores, rebaja salarial, lo que sea, y la huelga va a ser en contra del sindicato principalmente, no la gestión. O para derribar al sindicato, podría ser. Y aquí hay que pensar el modelo normativo, ¿no? Si consideramos el modelo polivalente, cuando se está pensando en modelo polivalente, o lo que se está reconociendo en la propuesta de nueva constitución, es reconocer el ejercicio del derecho a huelga a los trabajadores en tanto clase social, en tanto categoría social, más allá del concreto vínculo contractual que tengan. Entonces, se está pensando, y ahí yo creo que tenemos que distinguir, ¿no? Entre la famosa huelga, el nivel de la huelga, ¿no? Yo tengo la percepción de que está pensado o se ha desarrollado mucho más esta huelga inorgánica, pensada desde el punto de vista del nivel, y desde el punto de vista del nivel es decir, la huelga general, y desde el punto de vista de la huelga general, que por asociación va a ser huelga política, porque va a ser en contra de un tercero, ¿no? En este caso, la huelga va a estar dirigida contra el Estado. Por ejemplo, lo que dice el profesor Ramírez en un estudio del año 75 y cita Sinaí, ¿no? Dice, se planteó que la huelga política se podía definir en función de las partes del conflicto. Por cuanto la huelga política no se dirige contra un empleador o contra varios o un sindicato empresarial, sino contra una autoridad pública. Entonces, yo pienso que en ese sentido, por ejemplo, no habría conflicto. ¿Dónde se vería el conflicto? Si esa huelga inorgánica se da intraempresa, ¿no? O en un sector. Y en ese aspecto es muy extraño en la práctica que se den ese tipo de huelgas en determinados sectores donde predomina la organización sindical. Yo creo que ahí también los análisis hay que hacerlos mirando de alguna manera los niveles de ejercicio y la relación de los niveles de ejercicio con los objetos y las finalidades de la huelga, porque, insisto, en general la huelga
La huelga política va a ser la huelga general, es decir, nivel general, huelga política, finalidad, y en ese aspecto va a ser inorgánica, ¿no? Porque es un llamado general a toda la clase trabajadora, ¿no? Así, eso, no sé si logro dar una respuesta, ¿no? Un poco No, tengo, sí, digamos. un poco el análisis por fuera ya de los Claro. Eso. Gracias, Pamela. Hay una sola pregunta y esta está dirigida a los tres panelistas y que plantea que en la relación que ustedes han hecho, o al menos tanto Pamela como Álvaro, es referida a contradecir la crítica planteada a la garantía sobre el derecho de huelga en cuanto aumentaría los niveles de conflictividad. ¿Ustedes consideran que los niveles de conflictividad no necesariamente, o sea, no se relacionan con la garantía del derecho de huelga y señalaron los antecedentes, particularmente el estudio del COES? Sin embargo, no incorporan en ese análisis que la huelga está relacionada con el conflicto laboral y con el poder laboral. Los sectores que han presentado huelga y huelga fuera de la negociación colectiva son los sectores que tienen poder laboral, porque no hay forma de que los sectores que no tienen poder puedan presentar la huelga. Es cierto que esos niveles de conflictividad pueden bajar cuando hayan cauces para, o sea, los niveles de huelga pueden bajar cuando hayan cauces para llevar el conflicto a buen puerto. Mayor negociación colectiva o vías naturales de negociación. Pero, ¿qué sucede con aquellos sectores en que no tienen reconocida la huelga y tampoco la pueden plantear? La pueden plantear porque no tienen poder. En un nuevo espacio, sectores con escaso poder laboral sí dispondrían de este instrumento que es el derecho de huelga, como podrían ser huelgas a nivel de empresas, con o sin negociación colectiva. ¿Por qué no se considera ese antecedente en el análisis? Es decir, un aumento de la conflictividad en sectores con escaso poder laboral, en el contexto actual. Le planteo a los panelistas. Sí, no sé qué, no quiero... Bueno, yo tengo dudas sobre la respuesta a la pregunta, así que dale tú para ver si me ordeno un poco con la idea. No sé, Francisco. Sí, mira, yo voy a hacer una opinión, porque yo creo que eso tiene que ver más o menos con lo que planteaba al inicio, que por eso no estoy convocado, y es bueno, me parece bueno que no esté convocado a responder directamente esa pregunta, porque creo que tiene que ver con la eficacia de la norma y los efectos jurídicos de una determinada norma, ¿no es cierto? Y que, como bien señalaba Álvaro, tiene que ver más con una cuestión sociolaboral, y en mi impresión tiene que ver más bien con un asunto de carácter político o de decisión política, que es lo que hay detrás de esta decisión. Lo que creo en particular, y esto lo que yo creo que vamos a hacer más o menos es un tanto opinología respecto de qué podría pasar, qué va a pasar, ¿no es cierto?, cómo van a reaccionar ante esta modificación. Y ahí voy a reiterar un poco lo que ya había comentado, que a mi parecer lo bueno, digamos, de establecer a la huelga como un derecho fundamental, efectivamente que en principio otorga una cobertura de licitud, ¿no es cierto?, a las conductas que puedan desplegar los trabajadores en un contexto determinado, específicamente laboral, a mi entender, cuestión que no queda clara en la Constitución, pero específicamente en materia laboral, y eso va a otorgar garantías, obviamente, a los trabajadores. Ahora, ¿qué hacen los trabajadores con la garantía que se les otorga? Con las garantías en general que se les otorga. Y eso tiene que ver directamente con la conflictividad, con la forma en que se manifiesta la conflictividad, o inclusive con la forma o las oportunidades en que se recurre, por ejemplo, al judicial, en que recurre a un juicio directamente. Porque claro, en todas las versiones que han comentado los otros dos panelistas, ¿no es cierto? O sea, Álvaro y la profesora Pamela,
suponen, en último término, que va a ser el juez el que va a determinar ex post, si es que, por ejemplo, si es una huelga política, ya, ¿cuán política es? ¿Cuán directo o cuán indirecto está el interés? ¿Y de quién va a ser la carga de la prueba? Aterrizando esto al judicial, es la carga de la prueba de los trabajadores, obviamente, que participaron en una paralización o en una disrupción, ¿no es cierto? Ellos van a tener que decir, mire, ¿sabe qué? Paralizamos por una disposición legal que tiene que ver, no sé, con la protección medioambiental. Oye, pero si usted trabaja en el sector de la telecomunicación, no, pero es que es nuestro interés político como trabajadores. Ya, yo creo que en ese tipo de casos, todo esto que se plantea como una garantía, como derecho fundamental a la huelga, queda debilitado institucionalmente. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Quiénes se van a atrever a hacer huelgas? ¿Quiénes no se van a atrever a hacer huelgas? Ahí yo creo que es más especulativo. Y seguro los otros dos ponentes tienen una respuesta más certera. No lo creo, creo que Francisco ha hecho una muy buena respuesta. Lo que se plantea ahora respecto de lo que podríamos distinguir, por ejemplo, qué posibilidades puedan tener de ejercitar la huelga personas que trabajan en microempresas, no sé, 3 personas, 4 personas que trabajan por empleador, ¿no? Pareciera ser que ahí es donde está la pregunta, ¿no? De esas personas que tienen mucha debilidad. Exactamente, en otro estadio, en un estadio en que sí van a poder negociar a nivel sectorial o al menos territorial más allá de la empresa. Pero de todas maneras siguen estando atomizadas por el tamaño de la empresa y porque obviamente el daño que puedan ellos generar también es mucho mayor en la microempresa que el daño que se puede generar con una paralización a la gran empresa. En eso es una cuestión netamente, pienso yo, de hecho. Lo que va a hacer la norma de habilitar es entregar un derecho, de ahí las condiciones de ejercicio, las posibilidades de ejercicio, creo que sí, están limitadas por este tipo de cuestiones de hecho. O sea, es evidente que en este modelo normativo actual, que es restrictivo y limitativo, esas cuestiones de hecho se van a reproducir necesariamente en un contexto en el cual el ejercicio del derecho a huelga pueda ser, digamos, más liberal, como se ha denominado. Van a estar esas liberalidades igual manifiestas. Cómo la ley, de alguna manera, va a generar mayores protecciones, por ejemplo, ahí podría ser un espacio de regulación, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de la promoción, de la protección de estos trabajadores de pequeñas empresas, quizás habría que aforarlos de otra manera, habría que generar protecciones ex antes para dotarlos de que puedan generar, podría ser una regulación desde el punto de vista de generar condiciones de ejercicio del derecho, ¿no? Que eso se podría ser un espacio de regulación, pero si no se generan esas condiciones de ejercicio del derecho, lo más probable es que no lo van a poder ejercer. Eso, independiente de que es un derecho humano fundamental. Pensemos, por ejemplo, a propósito del trabajo de economía de plataformas digitales. En un modelo como el español, reconoció el derecho a huelga a nivel constitucional, etcétera, se discutía si las personas que trabajaban para plataformas digitales eran o no trabajadores y por lo tanto si estaban cubiertos por el ejercicio del derecho a huelga. ¿Ah? Y eran personas trabajadoras que obviamente estaban en una situación de completa vulnerabilidad, ¿no? En ese sentido, principalmente también, por ejemplo, la discusión sobre si los trabajadores migrantes irregulares, ¿no? Que no cuentan con autorización para estar en un país determinado, van a poder ejercer su derecho a huelga. Se supone que sí, ¿no? Pero sus condiciones de ejercicio también son muy limitadas. Si yo entro regular a un país y voy a ejercer la huelga, estoy expuesto o expuesta a ser detenido, ¿no? A ser detenida por la policía en su manifestación externa, ¿no? Si voy a una protesta a visibilizar la huelga y por lo tanto expuesta a ser expulsada o expulsado del país, y por lo tanto sus condiciones de ejercicio de trabajadores migrantes, obviamente que es muy limitada. De hecho, no la ejercen prácticamente los trabajadores migrantes en ese sentido como categoría de trabajadores. Efectivamente, hay categorías de trabajadores más vulnerables que sus condiciones de ejercicio del derecho a huelga obviamente están completamente limitadas por sus situaciones de derecho. Ahora, ahí hay un espacio para regular, para generar mecanismos de protección, pero no sé si el legislador va a avanzar tanto en ese sentido, ¿no? Lo dudo en ese aspecto. No sé si respondí la pregunta. Sí. No lo sé. Quedan ahí dudas, porque hay todo, o sea, lo que planteaba eran sectores, ya sectores muy desfavorecidos, pero hay un sector intermedio que es la mediana y la pequeña empresa en que en este modelo no han podido negociar o la negociación casi ha sido marginal. Y se supone que estos sectores entrarían sí a negociar, es decir,
un poder negociador que le estaría siendo otorgado por el sistema. Y ahí yo tengo dudas si de verdad no van a haber movimientos de conflictividad. A esos niveles. No niveles como los que estaban referidos. Y al revés, los sectores que plantean una alta conflictividad, al tener mejores vías de negociación en un modelo más autónomo, obviamente que necesariamente va a bajar la conflictividad. Pero te lo planteo de vuelta, en el sentido de que lo más probable es que esos sectores intermedios, incluso con esta regulación, quizás no van a tener el suficiente poder para poder plantear ese tipo de negociaciones. No necesariamente va a aumentar la conflictividad. Es que la conflictividad no está asociada a la regulación, ese es el punto. Sí, No podemos asociarla. sí, No es asociable. concuerdo ahí con lo que dice Pamela, que al final es una cuestión de hecho, práctica, ¿no? Exactamente. El poder no deriva de una norma jurídica, el poder se ejerce porque se tiene, ¿no? Entonces, un poco ir a Foucault de cómo entender el poder, pero es como eso. No sé si podemos entrar a hacer la discusión de la conflictividad respecto de un sector que no tiene poder y que la norma jurídica finalmente no la habilita en esos términos. No entiendo cómo encuadrar ahí en esa analogía o no. Lo que sí creo que eventualmente aquellos grupos que no tienen poder para ejercer eventualmente y promover la representación de intereses colectivos en el marco de distintas reivindicaciones y que se van a dar particularmente dentro del contexto de una negociación colectiva, yo creo que la respuesta va a ir por otro lado y va a ser por la negociación ramal. Yo creo que esa ausencia de poder va a ser resuelta por la negociación ramal, creo. Y yo creo que ahí la discusión pasa por una discusión de otro panel, que tiene que ver con la definición de los sujetos legitimados en contexto de estos tipos de negociaciones multinivel. Y yo creo que ahí ya, pero es una discusión que da para 2 horas más, seguramente. No, es una discusión que sigue, que seguramente va a estar presente, ojalá, en los tiempos venideros. Bien, ya son las 6:10 de la tarde. Agradezco en nombre del Central a los 3 panelistas que han conversado sobre el derecho de huelga en el planteamiento de la nueva constitución o el proyecto de nueva constitución. Bien, yo invito a las asistentes y a los asistentes a este seminario a continuar con el próximo panel sobre los derechos de libertad sindical en el sector público, que se va a iniciar a las 6:30.